ya a esta altura deben saber muchas cosas de las que voy a decir, pero espero que a los que no tengan las cosas claras les ayude y en todo caso reforzarles los conceptos. En emergencia, pues, efectivamente nosotros permanentemente usamos fluidos. Se envió su celular a la doctora. Por favor, ¿alguien te puede dejar? Alcánzala, porque si no se va a morir. Normalmente nosotros, o lo habitual en emergencia es que usamos nosotros terapia endovenosa. Y la terapia endovenosa busca un objetivo y un fin. Y lo más lógico que van a ver ustedes aquí en adelante, pues las razones por las cuales lo usamos. Pero es una medida pues solamente terapéutica que va a aportar obviamente agua, electrolitos, glucosa, y cuando esto se va a dar cuando el paciente no puede ingerirlos por vía oral y o presenta las pérdidas extraordinarias. Por ejemplo, un paciente que está con una obstrucción intestinal, le ponen una sonda nasogástrica y va a perder jugo gástrico en cantidades. Y si no manejamos bien nuestros fluidos, podemos terminar ocasionándole con esa sonda y con el inadecuado manejo vía intravenosa una insuficiencia renal aguda. Y eso obviamente va a conllevar a un deterioro del paciente. Y si lo van a operar con las pérdidas en el intraoperatorio, etcétera, etcétera, al final podrán hacer una excelente cirugía, pero una muy mala y pésima evolución del paciente posoperado. Y estamos hablando de un paciente en emergencia. Entonces el contexto se ve a diario. Entonces los objetivos son obviamente mejorar el estado y la calidad de la vida del paciente mediante la reposición y regulación hidroelectrolítica, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que ustedes han visto, por ejemplo, con hiponatremia, en las clases que les han dado anteriormente, utilizamos soluciones hipertónicas como ejemplo, ¿no? Solución de cloruro de sodio al 3%, solución de cloruro de sodio al 7.5%, etc. Está ya programado, creo. Y obviamente el objetivo es también impedir la aparición de estos desórdenes consecutivos a la inadecuada administración de ellos. ¿Cómo nosotros tenemos que tener en cuenta algunas cosas para poder definir si le vamos a dar una fluidoterapia? De los síntomas y signos que sugieren su uso, el más común es la sed, ¿no? De los pacientes de los que han pasado por áreas críticas y han visto pacientes en ventilación mecánica, las encuestas, las estadísticas, cuando los pacientes han salido de ventilación mecánica le preguntan cuál es lo que usted podría decir que sentía en ese momento, qué necesidad tenía mayor, y su necesidad mayor era sed, agua. Y nosotros no valoramos a los pacientes porque lo sedan al paciente, lo planchan al paciente, entra en ventilación mecánica y ese paciente no puede manifestar esa sensación de sed y darle líquidos, ¿no? Entonces la sed es un signo que nos indica que hay hipovolemia. Entonces cuando ustedes vean a un paciente que sospechan de una hipovolemia, de un shock, pregúntele, ¿tiene sed o no? Si dice que sí, le falta agua, eso es claro. Lo otro signo es el volumen urinario, que van a ver que va decapitando el volumen urinario. Y eso se van a dar cuenta en el balance hidroelectrolítico. Si se hace un buen balance, pueden ustedes darse cuenta cómo va a ir decapitando el volumen urinario. Si están en un área crítica, mayor razón porque van a ver que se va decapitando el volumen por hora. Un sangrado profuso ya nos hace pensar que vamos a tener que reponer volumen. La lengua seca, la lengua del lorito seca, nos hace pensar también que falta volumen, y un llenado capilar lento. Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer fluidoterapia es las pérdidas de la volemia, por vómitos, por diarrea, por sangrado, por una poliuria, ¿no? Por golpe de calor. Por una poliuria, creo que han hecho emergencias por diabetes, pierden pues un montón de líquido en la orina, ¿no? Una diabetes insípida, un paciente pierde tranquilo 10, 15 litros en un día. Y usted va a decir, ¿y ahora qué hago, no? O los trastornos de sensorio, las convulsiones, los ACVs, los traumas múltiples. Todo esto tiene que ir de la mano con las comorbilidades que pueda tener el paciente. Un paciente, no es lo mismo un paciente que tenga una falla cardíaca y que esté con JECA que una persona joven de 20 años sin ningún antecedente y que tenga una JECA. Y que en ambos casos tenga un volumen urinario disminuido, tengo que saber cómo voy a reponer el volumen. O de repente pacientes con comorbilidades como falla renal, una insuficiencia renal crónica, ¿no? Doctor, sí. ¿Puede desactivar esa opción? ¿En qué lado está? Vamos a ver. Hay un experto tecnológico que me ve bien.
las comorbilidades como la falla renal también. Por ejemplo, vemos pacientes en emergencias, muchos de los pacientes tienen problemas de TEC, y algunos pacientes con TEC tienen insuficiencia renal crónica, ¿no? Y están en diálisis. Y si le vamos a poner manitol no tiene ningún sentido, porque de repente ese paciente no tiene diuresis, entonces no nos va a ayudar el manitol en la parte de la terapéutica como fluidoterapia. O los pacientes cirróticos, los oncológicos con hipoalbuminemia severa, donde vienen muy hematizados. Y obviamente la edad, ya los extremos de la vida, los ancianos y los pediátricos, que hay que saber manejar los fluidos. Entonces todo esto nos hace pensar rápidamente que tenemos que valorar al paciente antes de empezar una fluidoterapia. Aspectos como las complicaciones que se pueden presentar durante la fluidoterapia son, por ejemplo, la flebitis, ¿no? La flebitis se puede dar en pacientes que reciben con frecuencia amiodarona, ¿no? Entonces, cuando dan amiodarona, piensen de que de repente en 24 horas el paciente puede hacer una flebitis porque la enfermera lo pasa muy rápido la amiodarona. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Segundo, dentro de las complicaciones ya por la técnica, la embolia aérea, ¿no? Muchos pacientes piensan de que cuando le pasan por una vía periférica y queda el airecito en el sistema de venoclisis, le va a entrar el aire, una burbuja de aire y se va a morir. Y eso no va a ocurrir. El tema va a ser cuando ponen una vía central. Ustedes saben que cuando ponen una vía central, el paciente lo ponemos entre el emburo invertido. Si nosotros no lo ponemos en esa posición, ponemos la vía central. Ustedes cuando ponen el catéter, sacan la guía y luego conectan el equipo de venoclisis, tiene que ser rápido. Si se demora, el paciente inspira, toma aire y se mete aire. En un ratito, en un segundo se pueden meter 100, 200 centímetros de aire y hacen embolia aérea. Entonces en esos casos tienen que tener mucho cuidado aquellos que van a poner una vía central, la posición del emburo invertida, ¿no? Otras complicaciones pueden ser derivadas del tipo de fluido, por ejemplo, reacciones anafilácticas. Es un aspecto importante. Ustedes han escuchado, por ejemplo, la poligelina, el hemacel, el gelafundin, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos estos expansores plasmáticos vía endovenosa, nunca pensamos si estos expansores pueden producir una reacción anafiláctica al paciente. Yo he visto varios pacientes que le hemos pasado expansores y se chocan y comienzan a ponerse rojos. ¿Por qué? Porque le hemos pasado gelatina y nadie sabe obviamente que el paciente es alérgico a las gelatinas. Entonces tenemos un choque hipovolémico, le ponemos una poligelina y puede ser una reacción anafiláctica y ser un choque anafiláctico, entonces se complica el paciente. Entonces hay que siempre estar atento de cuando uno pasa volumen, qué estamos poniendo y qué puede ocasionar en ese paciente. O alteraciones ácido-base, ¿no? Por ejemplo, ustedes colocan cloruro de sodio y siempre es cloruro de sodio y siempre es cloruro de sodio, y el cloruro de sodio cuando lo comienzan a poner varios días va a producir ¿qué cosa? Va a producir una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces tienen que tener claro de que no debemos estar solo poniendo cloruro de sodio. Para eso entonces nos interesa el monitoreo de los electrolitos, el balance hídrico, cómo está, si está positivo, negativo, etc. Y otras complicaciones ya derivadas del volumen que uno pone mediante la fluidoterapia es la sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una falla cardíaca limítrofe, le paso mucho volumen y va a ser un edema de pulmón. O por ejemplo, un paciente que de repente le pone solo dextrosa, un paciente con un ACV hemorrágico y le ponen solo dextrosa, una solución al medio normal va a producir más edema cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. O lo otro, lo contrario, cuando se comienzan a cuidar, es decir, no le voy a dar mucho volumen porque es cardíaco, tengo que restringir el volumen, no le paso mucho y termina siendo una insuficiencia renal al problema que tiene. Entonces, en realidad, cuando hablamos de fluidoterapia decimos que medicina es arte y ciencia. Sí, pues en la fluidoterapia es quizás muchas cosas de arte, ¿no? De ir reconociendo los pacientes, ir viendo el tipo de paciente que tienen. Por eso no existe un protocolo general de fluidoterapia endovenosa por cada cuadro clínico. Entonces no solo es el cuadro clínico, sino obviamente es también el contexto, lo que arrastra el paciente, su tara, sus comorbilidades, ¿no? No es lo mismo ponerle a un joven, como le digo, de 20 años sin comorbilidades y le va a pasar volumen sin temor frente a un choque hipovolémico, pero a un anciano de 80 años tengo que ir viendo cómo voy a retarlo. Las pautas de estos fluidos deben ser ajustadas a cada caso. Pautar los líquidos en función de los déficits calculados. Siempre vean los balances hidroelectrolíticos. Cuando pasan las visitas, a veces la gente ni ve los balances y comienzan a dar terapéutica y luego se dan cuenta que comienza a hematizarse el paciente. O de repente un día comienza a hacer una falla cardíaca aguda y comienza a entrar
entramos en problemas. Entonces se debe ajustar la fluidoterapia en caso de insuficiencia orgánica. Siempre hay que saber seleccionar adecuadamente el fluido para cada situación clínica. Por ejemplo, un paciente que está en shock hipovolémico no le van a poner dextrosa al 5%, ni dextrosa al 10%. Tiene que poner una solución con suero salino, por ejemplo. El balance diario, como hemos mencionado, evitar soluciones hipotónicas en situaciones de hipovolemia, evitar soluciones de glucosadas en enfermos neurológicos, como hemos mencionado, que se van a comportar como hipotónicos y obviamente favorece la aparición de edema cerebral. Muchos siempre dicen, si es un paciente que está con ACV hemorrágico y tiene presión arterial 20 con 120, ¿qué le ponemos de vía? Ah, cloruro de sodio. Dicen, doctor, ¿pero el cloruro de sodio le va a subir más la presión? No, porque le va a dar la reposición que requiere el paciente. No le estoy dando soluciones hipertónicas. Pero si le pongo una dextrosa a un paciente que está con 20, 12 de presión y hace un ACV hemorrágico, va a haber más edema cerebral, eso es con certeza. Obviamente vamos a monitorizar las funciones vitales, los electrolitos, la osmolaridad, etc. Esto es un poco el repaso que ustedes ya lo saben, el agua corporal total. Recuerden que en el agua corporal total las personas ancianas no tienen el mismo volumen de agua corporal que un adulto o que un niño. Los ancianos varones tienen 0.5 de agua corporal total y las mujeres 0.45, y eso hay que corregirlo cuando se calculan los déficits o las alteraciones del sodio. De esta diapositiva, que probablemente ya muchos la conocen, tienen que saber siempre que el volumen sanguíneo que tenemos, o sea, nuestra volemia es más o menos 60-65 mililitros por kilo de peso. O sea, si ustedes piensan 70 kilos por 60, 4 litros 200, 4 litros 500 tienen ustedes de sangre. Y de eso el 85% lo tienen en el sistema venoso, 15% en el sistema arterial. Entonces es importante saber cuándo ha habido pérdidas, cuándo hay una hemorragia digestiva, para más o menos saber cuánto reponemos. Cuando les hablaron de shock, les hablaron del shock hipovolémico grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces ya no estoy para repetirles eso, y obviamente tienen que más o menos tener una idea cómo es la reposición. Obviamente los líquidos están siempre en movimiento, el líquido extracelular interactúa con el medio exterior y es modificado por este. El líquido intracelular siempre va a permanecer estable. De lo que sí tenemos que tener claro, y eso ustedes lo hicieron en la primera semana de práctica, es el acceso venoso, la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille dice que el flujo está relacionado directamente al radio del catéter e inversamente proporcional a la longitud del catéter y a la viscosidad del fluido que vamos a poner. Entonces, si yo tengo un catéter corto contra un catéter largo y tienen el mismo grosor, el fluido va a pasar más rápido. ¿Por dónde? Por el catéter corto, no por el catéter largo. Por eso en emergencia, una indicación clara, cuando alguien está en shock y vamos a pasar volumen, no es primero poner una vía central, primero es 2 buenos catéteres venosos cortos y gruesos, o sea 14 o 16. Obviamente el fluido va a depender de la viscosidad de lo que ponga. Si voy a poner sangre que es más densa, va a demorar más, pero si pongo una solución salina, el flujo va a ser mucho más rápido. Y acá está un ejemplo, ¿no? Un catéter de 14 Gauss de 5.7, o sea, a nivel periférico tiene este fluido, casi 94 mililitros por minuto, y un 14 Gauss de 13.3, o sea, un catéter venoso central tiene un fluido de 83. Entonces a veces nos demoramos más en poner una vía central que pasarle la volemia. Entonces, esos aspectos que tenganlo claro. Los fluidos, por sus componentes, pueden ser cristaloides o coloides. Ahí en lo que les he colgado hay un artículo, que hay una revisión, que me parece que es muy buena como para completar lo que se está diciendo. Los cristaloides se caracterizan por tener un peso molecular menor de 8000 daltons y los coloides tienen un peso mayor de 8000 daltons. Es una definición, digamos, por un tema más que todo químico, de peso molecular. Los cristaloides son soluciones electrolíticas y o azucaradas, que el objetivo es mantener el equilibrio hidroelectrolítico, expandir el intravascular y en el caso de azúcares aportar energía. Pueden ser hipotónicos, isotónicos o hipertónicos.
y un grupo pequeño de alcalinizantes que difícilmente los utilizamos, salvo en casos especiales. Los medios hipotónicos, o sea, el hiposalino al 0.45, ¿cómo lo preparamos en nuestro país? Porque no te lo venden como tal. De repente alguna casa comercial lo puede tener, pero es fácil prepararlo. Cogen un agua destilada de 1 litro y le ponen solo un cloruro de sodio al 20%, y es una solución hipotónica al 0.45. Esos casos se pueden utilizar, por ejemplo, en pacientes que tienen una hipernatremia. Necesito poner agua libre, entonces la mitad va a ser solución salina y la otra mitad va a ser agua libre. Puedo utilizar entonces las soluciones hipotónicas en esos casos. Nunca vamos a poner agua destilada sola. Yo he visto algunas veces terapéuticas de algunos residentes que ponen agua destilada 1000 con un cloruro de potasio. Y ahí, ¿qué van a producir en esos casos en el paciente? ¿Tienen una idea qué podría pasar en el paciente? ¿Con qué se puede complicar? ¿Qué podría ocasionar el agua destilada sola si la pongo endovenosa? Hemólisis, destrucción de glóbulos rojos. Destrucción de glóbulos rojos igual tambotamiento renal, falla renal. Entonces nunca se ponga agua destilada sola. Las soluciones isotónicas, las más comunes son el cloruro de sodio, la solución salina al 0.9% o al 9 por 1000, que es lo mismo, y el lactato de Ringer. El lactato de Ringer es una sustancia que se utiliza mucho, o una solución que se utiliza mucho en los casos de shock hipovolémicos. El Ringer se transforma en el hígado en bicarbonato. Y las soluciones hipertónicas, como cloruro de sodio al 3% o al 7.5%, se utilizan para manejo, por ejemplo, de las hiponatremias severas, o en algunos casos, por ejemplo, en la parte prehospitalaria, cuando un paciente está con un trauma múltiple y no tenemos nosotros un expansor, podemos utilizar soluciones hipertónicas al 7.5. Le pasan bolos de solución al 7.5 para expandir la volemia y poder llegar hasta un hospital y poder darle tratamiento pronto. Los coloides, o llamados expansores plasmáticos, son obviamente sustancias que tienen alto peso molecular y tienen alta presión oncótica, y en base a su presión oncótica jalan agua hacia el intravascular para poder expandir el intravascular. Entonces, esos coloides pueden ser naturales o artificiales. Los naturales son la albúmina que puede ser al 5%, al 20%, que lo utilizamos en casos, por ejemplo, de cirrosis, en casos de síndromes nefróticos, ¿no? Para poder ayudar a expandir el intravascular. Y el otro coloide natural es el plasma fresco congelado, que hoy en día ya no lo usamos como expansor plasmático. ¿Por qué? Porque es un hemoderivado, es una donación. De repente la persona puede ser un donante que está en periodo de ventana y puede ser portador de un HIV, y entonces puede transmitir obviamente una enfermedad por HIV. Entonces el plasma fresco no se usa como un expansor, se utiliza para reponer factores de coagulación, sobre todo en los pacientes que tienen, por ejemplo, cirrosis, ¿no? O en aquellos pacientes que tienen déficit de factor 8 o 9. El plasma fresco congelado se puede también lograr concentrar mejor y puede darse lo que se llaman los crioprecipitados, ¿no? Que también se utiliza en déficit de factor 8 o 9, ¿no? Los pacientes con hemofilia. El dextrano es otro coloide natural, que es producto obviamente de cadenas de glúcidos de alto peso molecular, y el dextrano en nuestro país pero no es muy comercial. Se utiliza al 40 y al 70, dextrano 40, dextrano 70. El dextrano puede ocasionar trastornos en el reconocimiento de las pruebas cruzadas, de los factores de grupo sanguíneo, y puede dar trastornos de coagulación. Entonces, cuando lo pongamos el dextrano, no sería bueno ponérselo a alguien que está haciendo una coagulopatía, ¿no? Entre los artificiales está el hidroxietilalmidón, que no lo tenemos, y finalmente los derivados de la gelatina, lo que les mencioné, Lisa, la poligelina o el gelofluncin, que son los nombres comerciales, y que los utilizamos nosotros en los casos de shock, que es el más común utilizado en nuestro medio, el Hemacel, ¿no? El gelofluncin, que lo ven ustedes arriba. Obviamente, si hablamos de costos, de todos estos, el más caro es la albúmina, pues, ¿no? Una albúmina al 20% es súper cara, ¿no? Puede llegar tranquilamente a 400 soles.
Los hemoderivados, como hemos visto, como tales no se usan como coloides, que los vamos a utilizar los hemoderivados porque requiero reponer, por ejemplo, un paciente con anemia severa, aguda, necesito poner paquete globular, o si es un paciente que requiero reponer factores de coagulación porque es un cirrótico, tiene un perfil de coagulación alterado y está sangrando, puedo poner de repente el plasma fresco congelado, pero no lo usen como expansor. Este es un cuadro para que ustedes vean más o menos cuánto de lo que yo paso queda en el intravascular. Si yo a un paciente le pongo sangre total 1 litro, el litro se va a quedar en el intravascular. Pero si yo pongo, por ejemplo, un plasma al 4%, solo 450 se quedan en el intravascular y 550 se van al intersticial, al extravascular. Una albúmina al 5% de 1000, la mitad se queda en el intravascular y 500 en el extravascular. Una dextrosa al 5%, 1000, solo 50 se quedan en el intravascular y 950 en el extravascular. Por eso la dextrosa al 5% no va a ayudar a levantar la volemia. En cambio, una solución salina, 180 quedarían o 200 contra más o menos 800 que van al extravascular. Las gelatinas quedan más o menos 600 en el intravascular. Entonces muchos dirán, bueno, ¿qué es mejor? ¿Un cristaloide o un coloide para expandir el intravascular? No hay un acuerdo universal. Unas escuelas están de acuerdo en los cristaloides, otros en los coloides. Por ejemplo, los cristaloides tienen la ventaja que expanden el volumen intersticial, es efectivo si se administra en cantidad suficiente, son muy baratos y proporcionan una mayor tasa de sobrevivencia en choque hipovolémico, porque hay estudios que han hecho demostrando esto. Los coloides expanden el volumen plasmático dependiendo de su presión osmótica, como hemos dicho, su reanimación hemodinámica es más rápida, completa y duradera, y es útil para hemorragia moderada a severa, pero tiene menor tiempo de resucitación. Desventajas, que es muy costoso, se amanece en el intersticio si se altera la permeabilidad capilar, por ejemplo, en un caso que tengan un shock séptico, que es un shock distributivo, donde se altera, por ejemplo, la permeabilidad capilar, en días ustedes van a ver que el paciente se comienza a hematizar, ¿no? Entonces la familia comienza a preguntar, ¿por qué es hinchado? ¿No? Y a ver, explíquenle todo este fenómeno, que no es muy sencillo. Tienen efectos desfavorables sobre la función renal. No todos los coloides, algunas familias tienen efectos sobre la función renal y para eso en el artículo ahí les explica por qué. Y no proporciona una alta tasa de sobrevivientes en pacientes con shock hipovolémico, o sea, no es mejor que los cristaloides. Siempre los cristaloides se utilizan en relación de 3 a 1. Si yo he perdido 1 litro de sangre, debo reponer 3 litros de solución salina. La relación es 3 a 1, lo que dice la literatura. A veces, cuando alguien está en un shock hipovolémico, muchas personas no prefieren subir la presión arterial a valores normales, prefieren lo que se llama una hipotensión permisiva. Así como existe una hipercapnia permisiva, hay una hipotensión permisiva, lo tienen en el límite, 90, 60, 100, 60. ¿Por qué? Porque grandes volúmenes suben la presión y si hay un coágulo que se está formando por un trauma, ese coágulo puede romperse y seguir sangrando el paciente. Entonces a veces uno se desespera colocando tanto volumen para mejorar la presión como digamos, como un indicador de que estamos bien y de repente termina eso ocasionando mayor daño. Entonces muchos en trauma prefieren manejar una hipotensión permisiva, límite en el límite, para evitar de repente que ese trombo, ese coágulo que está haciendo contención del sangrado, no se salga y obviamente produzca más sangrado. Eso sobre todo en los pacientes que tienen trauma abdominal o trauma torácico, ¿no? Este es otro cuadrito donde vemos más o menos los coloides y sus tiempos de vida media para que tengan una idea más o menos cuánto pueden durar, ¿no? Con sus porcentajes de presión oncótica y de expansión plasmática. Bien, ya teniendo entonces, sabiendo que tenemos cristaloides y coloides, sabemos cuándo lo vamos a indicar, en qué situaciones, nosotros nos preguntamos ahora cómo lo voy a poner, cómo lo voy a colocar, cómo la enfermera le va a dejar la indicación. Y todos sabemos que 1 mililitro equivale a 20 gotas. Eso desde que han entrado a la facultad de medicina dice 1 mililitro es igual a 20 gotas. Y una gota equivale a 3 microgotas. Eso también tienen que tenerlo claro. Por lo tanto, 1 mililitro equivaldrá a ¿cuánto? A 60 microgotas.
Y si a ese mililitro lo paso, ese mililitro en una hora, imagínense, 1 mililitro, pero lo paso en una hora, significa que yo pasaría 60 microgotas en una hora, ¿no? ¿Y una hora cuántos minutos tiene? 60 minutos. 60 microgotas, 60 minutos es 1 microgota por minuto. O sea, 1 mililitro hora equivale a poner a 1 microgota por minuto. Es lo mismo. Ahí está que se los estamos explicando. Si yo a un paciente le digo, señorita, póngale 15 microgotas por minuto, es lo mismo que decir 15 mililitros por hora. Si yo a una persona le digo, póngale 60 gotas por minuto, si lo divido entre 3, será más o menos ¿cuánto? 20 mililitros, ¿no? Por hora. Entonces, mililitros por hora equivale a lo mismo que microgotas por minuto. Y eso tenganlo claro. Perdón, 60 gotas equivale a 180, mililitros por hora. Esta bomba de infusión, que es una marca X, así habrán cientos de bombas de infusiones. Hoy día las empresas nos indican y nos recomiendan que usemos bomba de infusión. ¿Por qué? Porque nosotros usamos esa ruedita de la venoclisis y esa ruedita no es exacta. Entonces las enfermeras cuando pasan con la ruedita y están controlando el goteo, se va a alterar porque el paciente se mueve, porque el paciente respira, porque se infiltra la vía, o etcétera, etcétera, razones. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan hoy día? Y todos recomiendan es que cuando demos fluidoterapia, usemos una bomba de infusión. Más si es un anciano, más si es un niño, más si tiene comorbilidades como falla renal, hepática, cardíaca, etcétera. De repente una persona joven como ustedes, si no tiene ninguna comorbilidad, no hay problema. Acá les he puesto unos ejemplos, por ejemplo, 45 gotas por minuto, ¿qué volumen se está pasando por hora y cuánto es volumen en un día? 45 gotas por minuto por 3 microgotas, que equivale a una gota, nos da 135 microgotas por minuto, que es lo mismo 135 mililitros por hora. Y esos 135 mililitros por hora, y un día tiene 24 horas, estamos pasando 3 litros 240. Esto es más o menos para que tengan una idea de cómo se maneja el goteo. Entonces, muchos en emergencia dicen, señorita, póngale un goteo mínimo. Un goteo mínimo equivale a decir 15 gotas por minuto, 14 gotas por minuto, 13 gotas por minuto. Es el goteo mínimo que están dando. Porque 13 gotas, 15 gotas, más o menos es 45 microgotas por minuto, lo que equivale a dar más o menos 1 litro por hora. Nosotros cuando pasamos los frascos ponemos 40 mililitros por hora, por 24 horas son 960, 1 litro estamos pasando, que 40 equivale, más o menos equivale a 13 gotas por minuto. Entonces ya sabemos nosotros a qué velocidad lo vamos a poner y esa velocidad cuánto volumen me va a dar, lo que yo voy a indicar, el tipo de fluido, sea cristaloide o coloide, y las indicaciones que hemos hablado. ¿Cómo calculo los requerimientos? Bueno, hay varias formas de hacer requerimientos. Yo les traigo una cosa práctica que les puede ser de ayuda. El requerimiento por agua, por sodio y por potasio. Y eso lo van a calcular en su día a día. Por ejemplo, un adulto como ustedes, su requerimiento de agua es 40 centímetros por kilo por día. Si peso 60 kilos, son 2.400 mililitros en 24 horas. ¿A cuánto goteo le daría más o menos a esa persona? A ver, calcúlenlo. 2.400, porque debería dar 60 kilos por 40 son 2.400. ¿Cuánto más o menos sería el goteo que deberían darle? A ver. Si no, después van a terminar haciendo edema pulmonar a un paciente, congestionándolo y no lo van a mirar muy bien, que digamos. A ver, 40 por 60, 2.400. ¿No? ¿De ahí qué hacen con esos 2.400? ¿Ah? $2.400 los tienen un día. Entre 24 horas, ¿cuánto será? 100 por hora. ¿Vamos? Entonces 100 mililitros por hora. Y si lo quiero poner en gotas, ¿cuánto será? 33 gotas por minuto más o menos, ¿sí? 33 por 3,
99. Entonces más o menos 33, 34 gotas por minuto o 100 mililitros por hora. ¿Sí? A una persona anciana que pese 90 kilos, ¿cuánto sería más o menos? A ver, un ancianito gordito que tenga 68 años y le va a dar su requerimiento de agua 30 por kilo por día, ¿cuánto será? 30 por 90, 2.700. Entre 24 horas, ¿cuánto dará? 112. 112.5. Ya, 112 mililitros por hora. Entre 3 me da gotas por minuto, que será más o menos 38, 37 gotas por minuto, ¿entiendes? Ok, hay una regla que dice, la regla 421, que dice, por los primeros 10 kilos se da 4 mililitros por kilo por hora. O sea que si yo por 10 kilos estaría dando más o menos 40 mililitros por hora, por los primeros 10 kilos. Por los siguientes 10 kilos se da 2 mililitros por kilo por hora, o sea serían 20 mililitros por hora, ya van 40 y 20. Y por los siguientes kilos, por ejemplo si pesara 60, he utilizado 10 y 10, me quedan 40, 40 por 1 mililitro por kilo me da 40 mililitros por hora. Entonces 40 más 20, 60, más 40, 100 mililitros por hora, si peso 60 kilos, ¿no? Y eso es lo que salía del cálculo anterior de 40 centímetros por kilo por día. Los requerimientos de sodio y potasio están en relación al volumen que ustedes van a calcular. El potasio se da entre 2 a 3 miliequivalentes por kilo por día. Perdón, el sodio, perdón. Y el potasio 0.5 a 1 miliequivalente por kilo por día. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el cálculo de sodio? A ver, veamos. Si alguien pesa más o menos 60 kilos, le vamos a dar cuánto le vamos a dar de sodio. El rango, quedan 5 minutos. 120 a 180 miliequivalentes de sodio, ¿sí o no? ¿Saben cuánto trae una ampolla de cloruro de sodio al 20%? A ver. Hagamos un ejemplo. Cloruro de sodio al 20% de 20 mililitros la ampollita. ¿Cuántos gramos trae? A ver, ¿cuánto es el 4 gramos? Muy bien, el 20% de 20 es 4 gramos. Y cada gramo trae 17 miliequivalentes de sodio. Por lo tanto, 4 gramos, ¿cuántos miliequivalentes tendrá? 68. O sea que una ampolla de cloruro de sodio al 20% trae 68 miliequivalentes. ¿Cuánto es mi requerimiento de sodio que hemos hecho? ¿Entre cuánto? Entre 120 y ¿cuánto? Y 180. Entonces, ¿cuántas ampollas de cloruro de sodio necesitaré si cada ampolla trae 68? Ya redondémoslo a 70. 70 más 70, 140. 2 ampollitas, ¿no? O hasta 3 para llegar a 210. Máximo 3, exageradamente. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes dan los 2.400 que habíamos calculado para 60 kilos, en cada frasco pondré una ampolla de cloruro de sodio al 20%. Y estoy reponiéndole su básico de sodio, su básico. Todavía tengo que ver los requerimientos que tenga, ya sea porque pierdo sodio porque le he puesto una sonda nasogástrica, ahora estoy dando un diurético, etcétera, ¿no? Los requerimientos de glucosa en adultos se dice que son entre 100 a 200 gramos por día y que la administración de al menos de 100 gramos de glucosa al día reduce la pérdida proteica a menos de la mitad durante una semana. La destroza al 5%, ¿cuántos gramos trae el frasco de 1000? ¿Cuánto trae? Destroza al 5% en agua destilada 1 litro o 1000 mililitros. ¿Cuántos gramos traerá? 5%. Si en 100 hay 5 gramos, en 1000 ¿cuánto habrá? ¿Cuánto? 50. Entonces yo, para que no tenga esa pérdida
proteica, ¿cuántos frascos de destroza tendré que poner? Mínimo. Si cada frasco de destroza 5 trae 50 gramos, ¿cuántos frascos serán? 2, son 100, ¿no? Entonces, ¿entienden? Entonces, todo esto tienen que ir teniéndolo en cuenta para cuando ustedes van a dar la fluidoterapia. Otra cosa que tenemos que saber en fluidoterapia es el reto de fluidos. Los retos de fluidos que se utilizan siempre se van a utilizar por una vía central, si la tenemos. Y la idea de un reto de fluido es evitar que el paciente haga edema agudo de pulmón. Y entonces en los retos de fluido pasamos a alícuotas o volúmenes pequeños por un determinado tiempo para ir mejorando la volemia, mejorando la hemodinamia del paciente. Y una de las cosas que manejamos es que colocamos una vía central y medimos la PVC. Si la PVC es menos de 8 centímetros, significa en teoría que el paciente requiere volumen y le podamos dar una alícuota de 200 centímetros cúbicos. Pero si el paciente tiene una PVC entre 8 y 14, la alícuota será de 100. Y si el paciente tiene una PVC mayor de 14, porque me puede indicar que está congestionado, requiere una alícuota de 50. Esto no es 100% cierto, porque si el paciente tiene una falla cardíaca, de hecho que la PVC va a estar alta. En un minuto ya acabo para que entren los doctores. Entonces, esto se maneja acorde al paciente. Y estas alícuotas, cuando se pasan en menos de 10 minutos, se vuelve a medir en ese tiempo nuevamente la PVC. Si la PVC aumenta menos de 2 centímetros, o no aumenta mucho, puedo repetir el reto. Si la PVC aumenta solo entre 2 y 5, lo paro por 10 minutos y vuelvo a medir para ver si paso otra alícuota. Y si la PVC aumentó más de 5 centímetros, me detengo y tengo que valorar si requiero o no pasar fluidos o de repente usar otro tipo de terapia. Yo lo dejo ahí porque creo que los doctores van a entrar y he avanzado hasta donde he podido, por el tiempo no nos permite. Ya la clase está colgada y ustedes pueden terminar de verla en su portal. Si hubiera alguna pregunta,